que había una forma de poder demostrar qué es lo que ocurre cuando hay una interacción entre calor y trabajo. Cuando el sistema cerrado, esto es igual a W. ¿Sí? Sistema cerrado, primer principio para sistema cerrado, o ecuación matemática para sistema cerrado, respondía en definitivo lo que hace Joule, ¿no es cierto? Acuérdense que no hay forma de desarrollar matemáticamente el primer principio, directamente son de experiencia, no hay desarrollo matemático que me indique cómo se hace. Directamente la experiencia me está diciendo no hay nada que se oponga a lo que dice el primer principio, por lo tanto se lo acepta tal cual, no hay pero de todas formas algunos textos, Calderón tiene eso, por eso justamente quería que lo vean, cómo surge esta igualdad que lo plantea Calderón. Calderón, digamos, lo plantea como esto, que la integral cerrada del diferencial de Q va a ser igual a la integral cerrada del diferencial de W. Y van a ver que existe ahí un coeficiente A o J que, digamos, en definitiva, no hace nada más que servir como equivalente de las unidades que utilice el calor y que utilice el trabajo. Por cierto, es entre 1 y 2, y esto es entre 1 y 2. Entonces, si yo tengo ahora un estado inicial 1 y paso al estado final 2, yo lo puedo hacer por este camino A y puedo regresar por el camino B. Yo salgo por el camino A y regreso por el camino B. Si eso es, digamos, si aplico aquella ecuación, va a ser en definitiva la integral entre 1 y 2 del diferencial de Q menos diferencial de W, esto igual a 0. Esa es la ecuación general. Si esto es cierto, yo podría hacer lo siguiente, podría hacer, digamos, la integral siguiendo el camino, si lo hago todo, digamos, si lo hago todo, si fuera un ciclo, pero si lo hago ahora, digamos, separado, va a ser entre 1 y 2 menos diferencial de W igual a 0 más de 2 y 1 diferencial de Q menos diferencial de W va a ser igual a 0. Si hago el camino, supongamos que el camino 1 a 2 siguiendo el camino 1 a 2 de 1. O sea que yo pondría entre 1 y 2 diferencial de Q menos diferencial de 2. Siguiendo el camino 1 a de 1. La integral menos integral de 2 1. Yo lo puedo cambiar, voy a crear la integral entre 1 y 2 positivo, diferencial de Q menos diferencial de W. ¿Está? Matemática muy simple. Entonces, como es reversible, como es, digamos, ideal, yo puedo modificar los límites tranquilamente y quedarme de esa forma. Si yo retorno por otro camino ahora, supongamos que sea el camino 6, va a ser exactamente lo mismo y únicamente se va a modificar el camino A2. Este va a ser, bueno, el camino va a ser 1, 2, el diferencial de por el camino C, por el camino B, diferencial de menos diferencial de W. No importa de esto más que nada, digamos, más que la relación matemática, no importa la conclusión. ¿Qué significa? Fíjense, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esta ecuación? La ecuación significa lo siguiente, que a pesar de que el trabajo y el calor son funciones del tiempo, o sea, dependen exclusivamente del camino recorrido, por eso, digamos, no admite la diferencia de salida. Y vemos que cualquiera sea el camino siempre va a dar exactamente lo mismo, cualquiera sea el camino. Significa que la diferencia de estas dos funciones, calor y trabajo, que son funciones de línea, va a dar lugar a otra función que sí depende del inicial y del estado final.
interna. Por lo tanto, esto menos diferencial de W sería igual a algo como esto, que sí, esta es una función de estado, una función de punto, es una variable extensiva, admite diferenciales exactas, no depende del camino recorrido y no depende del camino recorrido. Y además, como es una variable extensiva, me permite tomar valores diferenciales. O sea, no me hace falta calcular dónde está intrínsecamente el valor de energía interna. ¿Qué es la energía interna? La energía interna, digamos, es una energía que si yo tengo un sistema donde hay una interrelación de calor y trabajo, siempre va a quedar algo. Siempre va a quedar algo. Si son iguales, por supuesto es cero. Siempre va a decir si algo dónde está, y si algo se mete en la materia y le sirve a la materia. ¿Para qué? Para la rotación, para la traslación y para la vibración. Está allí. Y además esa energía interna, que de allí viene, digamos, el concepto que más me importa, sirve cuando usted dice hay reacciones químicas. Juntan A más B y de repente se forman el C más D. Aparte que tenemos un potencial químico que se llama delta G, también alguien provee energía. O sea, como decíamos en la primera hora, la energía siempre está al lugar en termodinámica, existe siempre, siempre hay que contemplarla. Entonces, si hay una reacción química, alguien va a proveer esa energía, y la energía que provee justamente saca de acá. Saca, digamos, de la energía interna. La energía interna, en definitiva, está metida allí dentro de ese valor que se pone de manifiesto con algo. O sea, si, por ejemplo, si esto es distinto de cero, evidentemente alguien va a tomarlo. Pero a su vez también, a eso también puede servir para otras cosas. Por ejemplo, yo hago, y que muchas veces lo hacemos en los exámenes finales, por eso lo traigo, digamos, a colación. Lo hace por acá. Si yo tengo, que ya lo han visto, por eso lo traigo y lo vamos a ver con más detalle cuando veamos máquinas ciclo. Pero fíjense, yo tengo, porque vamos a hacer un ciclo de Carnot. El ciclo de Carnot, conocido por todos, está formado por dos isotermos y está formado por dos adiabaticos. Entonces este es constante, este es constante, este 1 y este es T2, donde T1 es mayor que T2. O sea, este es el punto 1 y el punto 2, el punto 3 y el punto 4. Y este es la adiabática. Esa es la adiabática. Entonces, también decimos que en un ciclo de Carnot lo que queremos es transformar ese calor en energía como para que en definitiva me sirva para obtener trabajo. Y yo tengo esto. Decimos entonces, en el caso 1-2, en la etapa 1-2, ¿hay trabajo? Sí hay trabajo. ¿Cuánto vale el trabajo? Como vimos en la clase pasada, en la hora pasada. El trabajo vale esto. Este es el trabajo, comparativamente como vimos antes, que me genera en definitiva este calor. Y es 100%, sí es 100%. ¿Por qué? Porque fíjense, como es una función de punto, el estado 1 no coincide con el estado 2, este valor, esta energía tiene un valor. Entonces, el calor que estoy acá entregando me sirve para hacer este trabajo, con un rendimiento del 100%. O sea que, mediante la isoterma, yo puedo demostrar que el calor va a ser en este caso igual al trabajo. Ahora, cuando yo hago esto acá, cuando hago el valor 2, 3, que es este, siempre es un área, y yo aplico lo que vi acá, en esta ecuación, fíjense que esto es una ecuación adiabática, esta parte adiabática, 2, 3 adiabática. Por lo tanto, esto es 0. Esto es 0. Si es 0, me va a quedar que la energía interna va a ser igual al trabajo. Entonces yo digo,
diferencial de W va a ser igual a menos diferencial de U, o dirían W 2, 3 va a ser igual al delta U con signo negativo. ¿Está bien? Cambia el signo, lo pasa por el otro lado. Entonces, la pregunta es, ¿quién provee la energía para que este sistema se siga expandiendo hasta llegar a 3? Ya no hay calor, sino que lo saca de su propia energía interna y realiza este movimiento hasta llegar al punto 3. O sea, el sentido del movimiento es este. ¿Sí? O sea, pasa de 1 a 2 y luego a 3. Esto acá en definitiva. ¿Y cómo lo pruebo? Ahora vemos cómo lo pruebo. Si yo aplico la ecuación, ¿cómo lo pruebo? En sentido, que eso sí son preguntas que hacen en el examen. ¿Cómo pruebo que esto es cierto? Acá vemos que es cierto, pero ¿cómo lo pruebo? Para probarlo, digamos, es muy simple. Yo pongo el diferencial de Q va a ser menos el P por diferencial de B igual a diferencial de U, ¿verdad? Entonces, yo depende, digamos, las condiciones que yo pongo para calcular el diferencial de U. Si B es constante, dice B es constante, diferencial de B es igual a 0, diferencial de Q sub B es igual al diferencial de U. ¿Verdad? Y el diferencial de Q sub B, como vimos antes, no es nada más que el C sub B por el diferencial de T. ¿Sí? Entonces, si esto es negativo, tiene que haber habido un cambio en la temperatura como para que ese valor sea realmente negativo. Y si pasó de un valor mayor a un valor menor. ¿Cómo sería el delta T? T3 menos T2. Pero T3 menor que T2, por lo tanto el signo es negativo. Entonces coincide con este valor del signo negativo que yo tengo acá y pruebo, y esto es lo que importa, digamos, de los conceptos que preguntamos, pruebo que este calor o que esta energía interna que está acá es función de esta temperatura, como que la temperatura disminuyó del valor 2 al valor 3. O sea que la energía interna aparece como una consecuencia de la relación que existe entre las dos energías, calor y trabajo. O sea, dos energías que son funciones de línea, transformadas en una función de punto, aparecen estas cosas y yo la puedo probar exactamente como está acá. Ahora, esa energía interna, ¿dónde está? Aparte, digamos, que materialmente se encuentra dentro de la materia. Y ahora retornamos a lo que vimos antes, que en definitiva el calor y el trabajo forman parte del primer principio, como principio de definitiva de transformación y de conservación de la energía. Voy a tener lo siguiente, voy a tener aquí, volviendo a retomar lo que vimos hace un rato, voy a decir que el calor y el trabajo va a ser igual a un delta, que es energía total, que lo van a ver en Calderón, que dice energía interna generalizada, energía total almacenada, también lo llama Calderón, muy bien lo llama eso. Entonces esto va a ser, decíamos antes, delta energía potencial, más delta energía cinética, más etcétera, más energía interna. Delta energía interna. En nuestro caso, en termodinámica, casi no hacemos, muy poco, digamos, cuando veamos sistemas abiertos, transformaciones abiertas, podemos ver, pero habitualmente nos quedamos con que el Q menos el W es igual al delta U, y es lo que mayormente usamos en nuestros cálculos, excepto en algunos cálculos que vamos a introducir potencial y cinética. O sea que ahí completamos las dos cosas. Aparece la energía interna como una energía propia del primer principio, como una forma exactamente igual a todas las demás. Nada más que no es, digamos, fácil de calcular en forma directa. También es una propiedad extensiva, como decimos antes, y por lo tanto me permite fijar valores referenciales y cómo se ha modificado, como acá. Se ha modificado en función definitiva de la diferencia de temperatura. Esa energía interna que forma parte de esto está metido, incluido dentro de esto. ¿Qué función? Si es una función de estado, depende de las variables. Depende o sea que la U va a ser, la energía interna va a ser una función, como todas las demás, la energía interna va a ser una función de P y D, la U va a ser una función
de T y B, y energía interna va a ser una función de P, F. O sea, las tres variables conocidas, suponiendo de que no hay cambio de la composición y suponiendo de que hay masa constante, la energía interna, lo pongo aquí como general, es una función de P, B y T. Pero como yo sé que con dos de ellas la otra queda fijada, con dos de ellas es suficiente como para poder colocarla. Por eso pongo a partir de acá, pongo en función de P y B, en función de T y B, y en función de B y T. ¿Sí? Eso es el interno. Entonces la pregunta, que muchas veces lo hacemos, cuando se trata de gases ideales y cuando se trata de gases reales, ¿de qué depende? O sea, ¿cómo es la dependencia de energía interna con respecto de P, B y T? Y eso lo hizo alguien muy importante que se llama la experiencia de Joule, donde plantea lo siguiente, la experiencia de Joule. Dice que yo tengo un sistema cerrado adiabáticamente, ¿sí?, donde existen dos recipientes que están cerrados por una llave. Acá tengo agua, acá tengo un termómetro que me permite medir la temperatura, acá tengo un gas que tiene una presión P sub A, acá tengo una presión P sub B que es igual a 0, y tengo un volumen B sub A y un volumen B sub B. ¿Sí? Esa es la experiencia de Joule, esa es la experiencia real de Joule. O sea, un sistema con paredes adiabáticas, con dos recipientes internos rodeados por agua, ¿sí?, donde hay una presión P sub A y el otro recipiente B tiene una presión P sub B igual a 0, el volumen P sub A y el volumen B sub B. Entonces lo que hace lo siguiente Joule, abre esta válvula, pasa el gas, digamos, para completar los dos recipientes. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió lo siguiente, la presión se modificó, la presión pasó de P sub A, pasó a P sub A más P sub B. ¿Sí? El volumen pasó de P sub A a P sub A más P sub B. O sea, la presión y el volumen cambian, ocupan todo el espacio. Pero resulta ser que Joule ve que la temperatura no se modifica. O sea, este valor de este cambio de pasaje del recipiente A al recipiente B para cubrir todo, indica que esto T se mantiene constante. T se mantiene constante. Por lo tanto, si T se mantiene constante y además se aplica el primer principio, decimos, aplicando el primer principio, que Q menos W es igual a delta U, al no haber cambio de T, decimos que el Q es 0. ¿Y el trabajo qué ocurre? El trabajo, digamos, habíamos dicho al principio que nosotros vamos a trabajar únicamente con trabajos donde se manifieste sistema y medio. O sea, como es un trabajo de frontera, es un trabajo del límite, no podemos, en definitiva, valernos de lo que ocurre dentro del sistema. Entonces, si realmente, fíjense, realmente ¿qué ocurrió? Yo tengo, supongamos que yo tengo acá 100 litros. ¿Sí? A medida que van pasando, cubriendo todo lo demás, los que se van oponiendo son los que se llenó el recipiente B. Podríamos decir que hay un trabajo de expansión que va a forzar las moléculas que están en A para llegar a B, completándolo. Pero como ese es un trabajo interno, en termodinámica no lo consideramos. Por lo tanto, el calor es 0 porque no hay manifestaciones en la temperatura, el trabajo es 0 porque no hay trabajo externo, no hay movimiento del sistema y medio, por lo tanto me queda que el delta U es igual a 0, por lo tanto el U2 es igual al U1. Entonces, se modificó la presión, se modificó el volumen, no se modificó la temperatura. Joule sacó rápidamente una expresión que dice que la energía interna es una función de T solamente de T. ¿Qué fue eso? ¿Fue verdad? No.
¿Por qué no? Porque en definitiva, si yo considero los materiales, cada uno es de chapa, este es agua, este es un gas, los contactos son diferentes, los calores específicos que tienen los materiales que componen los recipientes, acuérdense que el valor específico depende de la sustancia, son capaces de enmascarar esos pequeños cambios que existen de expansión libre, porque en definitiva si aquí yo tengo la presión B igual a 0, va a haber una expansión libre que debería supuestamente, intuitivamente, como ustedes lo saben, debería bajar la temperatura. Pero entonces, como esto tiene calores específicos diferentes, muy diferentes, agua, chapa, gas, enmascara, por lo tanto decimos que el error que habrá cometido Joule es no considerar estos cambios. Pero es tan importante esta expresión que lo hizo Joule, que decimos que esta dependencia de U en función de T va a ser únicamente para los gases ideales. ¿Sí? Va a ser exclusivamente para los gases ideales. Entonces, la experiencia de Joule, veámoslo así, que quede así, como una expresión de expansión libre, que supuestamente debería haber cambio de temperatura, cambio en alguna forma de la energía que está en puesta en juego. Cuando veamos tapón poroso vamos a ver que no es siempre así, sino que puede bajar la temperatura, puede subir o puede mantenerse constante. Entonces, yo llego a esta conclusión. U es función de T únicamente cuando se trata de un gas ideal. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Que muchas veces por ahí a los chicos les preguntaban y se confunden. Entonces, U es función de T. Significa que la variación de U con respecto de P, esto va a ser igual a 0, porque es la función de T para los gases ideales. Y la variación de U con respecto de B va a ser igual a 0, también igual a 0, porque no depende, digamos, del volumen. Por lo tanto, la condición para un gas ideal, la definición para un gas ideal es que U es función de Q interna, función de la temperatura, y no es función de P con esta ecuación, y tampoco es función de T con esta ecuación. O sea, yo digo ahora, conociendo esto, sabiendo esto, ¿cómo defino un gas ideal? Un gas ideal lo debo definir por la ecuación de estado, P por B igual a R3, y además que la energía interna es función de la temperatura. Ahí definimos en termodinámica ahora la nueva expresión del gas ideal. O sea, referirnos a esta ecuación de la cinética de los gases, referida, y esta otra referida a una experiencia real, concreta de Joule cuando trata la termodinámica. Allí define la energía interna y define a su vez la ecuación de estado de los gases. Es así, esto es ideal. Esto es ideal. ¿Ah? Cuando se trata de real, vamos a ver la próxima clase qué es lo que ocurre cuando es real. La próxima clase vamos a ver la energía total almacenada, completa, como la variación que tiene U en función de P y B, y allí vemos en definitiva también toda esa definición para que incorporemos qué ocurre cuando B es función de gas ideal y U es función de los gases reales, cómo cambia la situación. ¿Sí? Eso sería, digamos, la próxima clase. Quedamos acá, chicos. Busquen los prácticos, ocuparlos.